Cuatro. Buenas noches, buena semana. 29 de Tammuz es el comienzo de este tiempo, de este día martes, ya para la tradición del calendario hebreo, Erev Rosh Chodesh Menachem Av. La víspera del comienzo de un mes en el pueblo de Israel, que se llama Av, y que nuestros sabios nos invitaron a sumarle una denominación en el sentido de la expectativa de lo que es tal vez el futuro, el sentido de Menahem Av, del consuelo que llega en el mes de Av. Antes de comenzar con nuestro shiur sobre el Rambam, atendiendo un poco algunos de los pedidos muy atentos que llegaron de personas que estudian en el curso y que estarán también por ingresar, y como esto es grabado, lo vamos a reproducir. Queríamos referirnos un poquito a todo este concepto de Mishenichnas Av Memaatim Besimcha, el comienzo del mes de Av que disminuye la alegría. Y esa disminución de la alegría tiene que ver fundamentalmente con la perspectiva que tomamos del tiempo que nos toca vivir. Es cierto, para todo el mundo prácticamente, una gran parte del mundo, parecería ser que el mes de Av comenzó hace mucho tiempo, porque con toda la expansión del virus, del COVID-19, hemos llegado a vivir, y estamos viviendo en algunas latitudes todavía, y también en Israel con el rebrote, una suerte de una disminución permanente de la alegría, porque todo el sentido de la vida se ha modificado en función de una realidad inesperada, y que por sobre todas las cosas, esa realidad inesperada nos juega una pasada realmente sorprendente en tiempos donde tal vez la tecnología, el arte del conocimiento, la prevención, el tratamiento, todos los aspectos que hacen a la vida de la persona parecerían estar todos completamente ya tratados, aprendidos y desarrollados. Sin embargo, nos damos cuenta que hay algo todavía que nos falta en el escenario esencial de la vida. Y es este concepto, tal vez, pensaba hoy, del mes de Av. El mes de Av tiene dos letras nada más, Aleph Bet, que son las dos primeras letras del alfabeto hebreo. Cuando estábamos estudiando las Masaot de Bnei Israel, las travesías del pueblo de Israel, en la última perashá del libro de Bemidbar el Shabbat pasado, escribíamos en nuestro Darjé Noam acerca de aquella comparación que hicieron nuestros sabios de los 42 estaciones del pueblo judío con los 42 nombres del Creador. Y los primeros dos letras de esos 42 nombres son Aleph y Bet, que Rabbi Nehemiah ben Akaná compuso en esa maravillosa obra poética que contiene los 42 denominaciones de Hashem, y que la Aleph y la Bet conforman en Ana Bejoach, que hoy cualquiera de nosotros la asocia con una de las expresiones musicales más bellas, tal vez más excelsas, de las que escuchamos en los últimos tiempos. Ana Bejoach. Ana está hablando del pedido a Dios, del ruego. Bejoach. Bejoach quiere decir con tu fuerza, con tu potencia, con toda tu dimensión de acción. Ana Bejoach. Aleph Bet. Las dos primeras letras de las 42, de las 42 letras del nombre. Curioso, ¿no? Es como el mes de Av, que empieza a desarrollar, a desenrollar como un ADN en sus hélices, en su conformación helicoidal, todo lo que es la secreta constitución del tiempo, de las situaciones del tiempo, de las angustias que hay en el tiempo, y de estas circunstancias que para nosotros no dejan de sorprendernos,
de asombrarnos y de a veces sentirnos estupefactos ante el desarrollo de un mundo que ahora es completamente diferente. Cuando debo bregar por la unidad, tengo que aprender a separarme. Cuando debo crearme a la imagen de mi creador y mostrarme con mi rostro sever panim yafot, de recibir al otro, a usted, de sever panim con un gesto afable, mi gesto va a quedar completamente cubierto hoy en día. Todo por una cuestión de preservarme. Y a veces el preservarnos es una lección que no siempre se aprende a tiempo. Mishenichnas Av, cuando ingresa el mes de Av, Mema'atim besimcha, disminuye la alegría. Claro. Este es el tiempo para percibir qué es para el pueblo judío todo los eventos que no forman parte de un pasado, sino, y esa es la sabiduría del calendario hebreo, al cual nos aferramos, vivimos, sentimos, vivenciamos cada día. Nosotros no vivimos del pasado, vivimos en el presente, con una mirada hacia el porvenir. Y todo esto porque estos 9 tiempos que van a empezar a partir de este martes a la noche, todavía para el calendario general es mañana, para el calendario hebreo ya es hoy, son 9 días muy particulares que nos llevan a evocar algo que parece estar muy lejano, ni siquiera en la visión, sino en la memoria visual. A pesar de que hemos visto imágenes, hemos visto películas que han tratado de recuperar un poco esa memoria, de recrear cómo era nuestro santuario, y sin embargo, el sentido de la ausencia sigue estando presente. Cuanto más lo habremos de ver, el sentido de la ausencia está cada vez más presente. Es increíble. Y todos ellos saben por qué pasa. Disminuir la alegría no es aumentar la tristeza. Y eso es el mandato rabínico. Esa es la gran sabiduría de los jajamim. Por eso eran jajamim. Porque nos ordenan o nos invitan a disminuir la alegría. Quiere decir, mema'atim, hacemos un acto de disminución, de rebajar, de disminuir, pero besimcha, sin perder la perspectiva de lo que es la felicidad, la alegría. Porque en última instancia, lo que estamos tratando de aprender y de transmitir en estos 9 días es, yo lo llamo hacernos cargo. ¿Qué significa hacernos cargo? Simplemente saber que lo que aconteció un 9 de Av no forma parte de hace 2000 años casi para el segundo templo, o 2600 o 700 años para el primer templo. No, esto está instalado aquí y ahora. Porque los rabinos tuvieron tanta perspectiva, tan sabia, que dijeron, cada generación que no se construyó el Bet HaMikdash en sus días, es como si se hubiera destruido en sus días. Y eso es el hacernos cargo. Esa es la tarea de poder verdaderamente entender por qué debo mema'atim besimcha. ¿Por qué debo disminuir la alegría? No me tengo que angustiar, no me tengo que deprimir. Nadie hizo el llamado a eso. Lo que dijeron es, mira, cuando uno puede hacer la mirada interior, cuando uno puede hacer el insight, entonces es el momento en el cual vamos a poder comprender quiénes somos, cómo somos y hacia dónde queremos dirigir nuestro destino. Por eso entramos ya en la última curva de este tiempo. Estas 3 semanas, Ben HaMetzarim, 3 semanas complejas, difíciles, que se suman a las otras tantas semanas que venimos viviendo, no sin percibirlas, sino sintiéndolas, con cuarentenas, a veces
sin poder conformar minyanim de tefilá, sin poder volver al Beta Midrash, que es nuestra esencia, nuestra capacidad de poder encontrarnos con el otro, aprender no solamente de lo que se dice, sino de los gestos, de la mirada, de la boca, de la palabra y de los silencios. Todo eso falta. Todo eso es una gran ausencia. Y entonces yo puedo entender lo que representa la pérdida del Beta Midrash, la pérdida de la casa. Y por eso es una invitación cada vez que nos sentamos aquí a estudiar, más allá de agradecerles a todos los que se hacen un tiempo para poder compartir un escenario natural de nuestro Bet Midrash, para nosotros, lo digo en plural, para Rabino Yosef, que está siempre detrás, en bambalinas, pero está llevándonos con la información, la creación del aula y de cada uno de los espacios vitales de la educación. Y de todos ustedes, de una u otra manera, que nos ayudan a nosotros a mantener viva una llama que es la esperanza de que el fuego mismo que apagó el Bet HaMikdash sea el fuego que lo vuelva a prender. Pero no me cabe duda que el fuego es la Torah, es el fuego de la Torah, es aquello que vamos a poder proveer nosotros, cada uno de nosotros. Porque si bien en el Bet HaMikdash nos dicen los Jajamim, Esh Yoredet Min HaShamayim, había un fuego primordial que descendía del cielo todos los días y ese fuego anidaba en el altar, a pesar de que había un fuego celestial. Mitzvah lehavim min ha'ediot. Había una mitzvah de traer fuego de la persona simple. El Cohen también tenía que traer su fuego. Nosotros también tenemos que aportar nuestro fuego. Y ese es el hacernos cargo. Ese es el buscar en el Jodesh Av el Ana Bejoach, como decía al principio. Ese pedido a Dios para que Bejoach, con la fuerza y la potencia, podamos realmente reproducir las instancias físicas del Bet HaMikdash, pero por sobre todo que podamos detenernos en la dimensión de lo espiritual, porque ese lugar inspiraba, más allá de lo que se ofrecía, inspiraba a actuar. Más allá de lo que hacíamos, inspiraba a que seamos. Y este es el comienzo de nuestro Sheur de hoy en el Rambam virtual. Les agradezco primero la paciencia de esta introducción, pero sentíamos la necesidad de compartir con todos ustedes este escenario tan particular que la próxima semana nos va a ver en otro tiempo al cual me habré de referir, tal vez un poco menos, para no ocupar tanto tiempo del Rambam, con Shavua Shehal Bo, la semana en que acontece este periodo de dolor, de duelo, de pérdida, de ausencia. De todas maneras, toda la comprensión de la halajá, ustedes van a ver después, nuestro querido Rabbi Yosef va a ponerles a todos la dirección del Pniné Halajá, la mejor obra de codificación legal que se ha escrito en las últimas décadas aquí en Israel por el rabino Talmid Jajam Eliezer Melamed, y que vuestro humilde servidor tiene el zehut, el mérito de ser el editor en español de esa obra. 10 ya son los tomos que están disponibles en internet. Por supuesto que no hay nada como tener el libro físico en casa, cosa que les recomendamos que lo puedan comprar si Dios quiere en algún momento, no porque hacemos negocio de libros, sino simplemente porque queremos ayudar a conformar una biblioteca, pero ya pueden estudiar los libros desde el sitio de internet. Entonces, seguramente ya, querido Rabbi Yosef ya puso la dirección, como ustedes lo ven en el chat, y entonces allí todos los que quieran aprender eventualmente acerca de las leyes de este tiempo, de los 9 días, de la semana en que cae Tisha B'Av, les ruego encarecidamente
No lo escuchen de nadie. Ustedes pueden aprenderlo por vuestra propia fuerza. Muchas gracias. Shavua Tov para todos. Bienvenidos. Vamos a estudiar Leilui Nishmat por la elevación del alma de la señora Rachel Weitzman Bat Israel Meir Neuach Ben Amelia, del señor Abraham Tito Kataife Ben Itzhak, y por la refuá Shlema de mi querido cuñado Natalio José Darmón, Natán Yosef Ben Rachel, que Kadosh Baruj Hu le envíe refuá Shlema junto a todos los enfermos y enfermas de Am Israel y del mundo todo. Muy bien, nuestro capítulo 26 en el Rambam nos está conduciendo, esa es la palabra, acerca de las primeras 13 alajot, y hoy vamos a ver la 13ª, lo que era Tiltul Hafatzim Shomi, es decir, el cómo se puede o no transportar diversos objetos en Shabbat. La idea nace básicamente, querida gente, porque el Shabbat obviamente nos pide la Sagrada Torá el concepto de la Shevitá, quiere decir de cesar absolutamente de toda tarea. Pero también la tarea de transportar es una tarea prohibida. Aquí en Israel, bendito sea Dios, vivimos en ciudades cuyas autoridades rabínicas han establecido un concepto de Eruv, una suerte de cerco perimetral que transforma los espacios privados y públicos en espacios comunes. Y por lo tanto, aquí en Shabbat podemos ver que podemos transportar, si tengo que llevar un libro, o el talit en la mano, o una llave, o un abrigo, lo que fuera, lo puedo llevar, no necesariamente en la forma de cómo se usa. No así en la diáspora. La diáspora no permite transportar absolutamente nada. El Rambam, por supuesto, está viviendo una época, no solamente en la diáspora, sino también una época donde el Eruv no existía para una minoría, como era el pueblo judío, que habitaba en distintas diásporas. Y entonces, al no haber Eruv, Eruv quiere decir un espacio que permite hacer de ese lugar un lugar común entre las personas, y les voy a explicar para que lo puedan entender. Cuando mi abuelo llegó a la Argentina hacia 1913 y después trajo a su familia, a mi abuela y 2 o 3 de sus hijos, de última instancia toda la gente vivía en viviendas muy humildes, llamadas conventillos. Los conventillos eran lugares que tenían varias puertas que tenían un patio en común, y había también primer piso o segundo piso. En cada puerta, que era una habitación muy grande, con baño tal vez y alguna pequeña kitchenette, pero muy pobre, ahí vivía una familia de 10 personas también. Durante la semana se cocinaba dentro de la habitación, pero no había gas, tampoco había electricidad. Por lo tanto, era con carbón encendido, con brasas. Y por lo tanto, durante la semana la brasa se podía encender y apagar. Quiere decir que el anhídrido carbónico no era tan dañino. Pero en Shabbat eso no se puede apagar. Entonces toda la gente de ese conventillo, nos contaban nuestros tíos, ¿no? O sea, no, mi abuelo yo no lo conocí. Entonces tenían que poner como algo común en el patio para poder cocinar y para poder poner la comida y poder sacarla y llevarla. Porque el patio estaba ventilado. El patio era el espacio común. Y allí se ponían las brasas y todo el mundo extendía sus ollas en el lugar. Pero hay un problema. El patio es Reshut Rabim, el espacio común, el espacio público. Y la casa era el Reshut Yahid, el dominio privado. ¿Cómo se hace para transportar en Shabbat? No puedo sacar de mi casa al patio, ni puedo ingresar del patio a mi casa. Y por lo tanto, entonces, lo que se trató de hacer es un eruv. El eruv significaba que se solía pasar una suerte de cuerda, ¿no? Pasando por las puertas, comunicando una puerta con la otra puerta y con la otra puerta. Todo se llama tsurata petach, siguiendo la forma de la puerta, y de esa manera
esa fórmula hacía que todas las puertas esas, las casas privadas, estaban como entrelazadas con el punto en común. Y entonces en Shabbat se hacía el eruv para poder transportar de la casa a donde estaban las brasas y sacar de las brasas y llevarlo hacia la casa. Ese es el concepto del eruv. Por supuesto que en el segundo tomo de Peninei Halajá de Shabbat van a encontrar una explicación mucho más sabia, por supuesto, y menos simple como la que yo acabo de hacer. Muy bien. La Halajá número 13, con vuestro permiso, nos dice el Rambam, Kol Davar Metunaf, cuando tenemos todo tipo de suciedad, ya sea heces o vómitos o excrementos y similares, y Mayube Hatzer Sheyoshbimba, si todo eso se encontraba en un patio donde la gente solía sentarse o solía estar presente en el lugar, obviamente todo eso es desagradable, no hay ninguna duda. Y entonces, mutarle oxiam le ashpao le beit akise. Todo esto, dice el Rambam, podía ser retirado ya sea a un lugar donde había otro tipo de residuos o de desperdicios, obviamente, o bien se lo podía llevar al lugar que era la letrina o el baño, eventualmente. Los baños, obviamente, eran también baños que eran no con agua corriente. Deseo Anikra Graf Shel Rei. Y todo esto es lo que se llama, eventualmente en la halajá, todos los que son desperdicios, ya sea de materia fecal o materias de urinarias. Ahora bien, Beima Yuve Hatzer Ajeret, entonces si estaban en otro patio donde la gente no se solía sentar, quiere decir donde la gente no estaba habitando en ese lugar, Kofim Aleem Keli. Entonces en Shabbat, ¿qué se podía hacer? Se los podía cubrir con un recipiente, con un utensilio, que de Sheloy sea Katambe y Plajej Baem, para evitar que los niños pasasen por ese lugar y al estar en contacto con esas materias, excrementos o lo que fuera, de suciedad, se ensuciaran con ellas. Entonces quiere decir que si están en el mismo patio, por supuesto, se podían sacar, pero si estaban fuera en otro patio, entonces eventualmente se los podía cubrir con un keli. Bien. Nos dice el Rambam en esta halajá, Rok Sheala Karka, digamos, a veces nos encontrábamos también con saliva que había sobre la tierra, quiere decir sobre lo que hoy llamaríamos el piso, ¿no es cierto? Y obviamente la persona, cuando miraba eso, también le daba una sensación de repugnancia, como nos da a nosotros también. Y estando sobre la tierra, la persona puede tender a querer cubrirlo, a querer ocultarlo, porque le produce una sensación realmente de complejidad. Entonces, Rokshe a la carca, dice Rambam, esa saliva que estaba sobre la tierra, dorsole fitumo beolej. ¿Qué quiere decir? Lo puede pisar, lo puede pisotear. Lefitumo quiere decir sin hacer cálculos, sin pensar, sino que lo hace en forma directamente, como ingenuamente, y sigue su camino. ¿Y qué más dice Rambam? Umetaltelim kanuna mipne efro. Se puede transportar también un canuná. Canuná es una especie de cacerola, de recipiente en el cual se transportaban, obviamente, brasas ardientes en el invierno para calentar el hogar. A veces era tanto el frío y la falta de calefacción que entonces en el tiempo de Shabbat se podía transportar esa canuná mipnei efro por su, obviamente, cenizas. ¿Y por qué se permite? A pesar de que ese recipiente contenía astillas de madera, ¿no es cierto? Y si tiene astillas de madera, obviamente se podían volver a quemar eventualmente, pero se lo puede hacer porque
porque lo que esas cenizas se permite transportarlas porque es equivalente a una materia heces o un orinal, o sea, algo que eventualmente se lo considera como algo despreciable, que la persona obviamente lo quiere quitar del medio. Ve'ein osim graf shel re'i lechatchila b'shafat. Quiere decir que a priori no se puede producir graf shel re'i, algo que sea repulsivo en Shabbat. ¿Qué quiere decir? Básicamente, la idea es que yo no puedo provocar que haya necesidad de transportar algo que es muktzeh, por eso. Graf Sherre'i es muktzeh, algo repulsivo, ¿no es cierto? No lo puedo hacer a priori. Avalim Naasame Elav, pero si esto obviamente se produjo por sí mismo como un proceso natural, o Sheabar Beasau, o que la persona hizo algo no debido y lo hizo también, en este caso también puede eliminarse. Y todo esto ustedes saben por qué, como estudiábamos ayer con las personas del Ulpan, quien Ranana, también por la vía virtual, todo esto es básicamente porque hay un concepto en Shabbat que se debe preservar, que se debe cuidar mucho, y que es que todo aquello que transforme la dignidad de la persona, eso tiene que ser preservado. Y por eso entonces todo aquello que es molesto y que no es eventualmente adecuado, entonces se lo puede llegar a sacar aunque sea mujer. Lo mismo pasa si nos olvidamos, y esto aquí o allá, de no tener papel cortado para nuestro uso en el baño, por ejemplo. Entonces, podemos hoy en día aquí en Israel, tenemos tissue, como ustedes también, fuera de Israel, o también aquí ya se vende papel cortado para Shabbat. Pero a veces no hay una cosa, no hay la otra, y tenemos solamente papel higiénico. Papel higiénico eventualmente no se puede cortar en Shabbat. Entonces hay que hacer ese corte de shenui. Se lo puede cortar, digamos, con el codo, en el lugar donde no está el corte del papel. ¿Y por qué? Toda la reglamentación nos enseña también la halajá, es por la dignidad del ser humano. El ser humano se va a sentir incómodo si no se puede higienizar en esa zona cuando hace sus deposiciones o lo que fuera. Y por lo tanto, todo eso es preservar la dignidad humana. Muy bien, comenzamos la halajá número 14 ahora, donde hablamos de alimentos, de la halajá 14 a la 17. En este caso nos cuenta el Rambam. Shemen sheyatza mitachat hakorah shel Beit Avad b'Shabbat. El Beit Avad, hay que pasar por estos lugares aquí en Israel. Baruch Hashem, tenemos todos los lugares para poder recorrer. Y hay un lugar en Kedumim, donde está cerca de donde estaban los Hashmonaim, donde hay un Beit Avad. Beit Avad, ¿qué significa? El lugar donde se elaboraba el aceite. Se lo llama Beit Avad, la casa de la tela, se lo llama así porque hay una tela que está allí colgando donde se desprende el aceite. Pero el Beit Avad, que era una piedra circular con otra piedra, en donde adentro se ponían los olivos. Y luego pasaba el animal, el burro dando la vuelta circular, y eso va aprisionando los olivos, obviamente, y de ahí va cayendo, se va destilando el aceite. ¿Está bien? Se los cuento porque lo vi, obviamente acá, si no, no lo hubiera podido explicar. Ahora bien, por supuesto que eso no se puede hacer en Shabbat, pero vamos a suponer que en el Beit Avad quedó algo de aceite que sigue destilando, ¿no es cierto? Mitachat hakorah, quiere decir, la korah es la viga, la madera que apoya sobre los olivos, que ya fueron molidos, y el aceite, obviamente, se va desprendiendo de él, se va destilando con mucha lentitud. Y entonces dice, Shemen Sheyatzah, está permitido poder utilizarlo, ¿no? Kodem HaShabbat. Mutar af shelo haya ra'ui leshimush kodem HaShabbat. Perdón. Se lo puede utilizar a pesar de que ese lugar, ese aceite,
no estaría permitido ya antes de Shabbat utilizarlo. ¿Pero por qué? Eventualmente, todo esto obviamente se puede, ¿no es cierto? Nos explica los Mefarshim del Rambam, aunque el aceite no se había separado antes del comienzo del día de Shabbat, se le permite utilizarlo en el día de Shabbat, porque el Rambam sigue la opinión de Rabbi Shimon en la Gemara de Shabbat, dice que permite el uso de Nolad. Nolad significa objetos que se crean en el día de reposo. Objetos que se crean en el día de reposo. En este caso es el aceite, ¿no? Que sigue lentamente destilándose. Entonces, el aceite que fluye debajo de la corá, de la viga, del tronco, del lugar donde se hace la prensa de las aceitunas en el Shabbat. No se hace en Shabbat. Esto sigue destilándose en Shabbat. De gente marimush kedima muhanim misjorat. Y también tenemos las almendras y los higos, las dátiles, perdón, que están preparados para el comercio. Quiere decir, desde Erev Shabbat no planificaron utilizar en ellos. El dueño tiene todo este tipo de almendras y dátiles que están preparadas para ser vendidas eventualmente. Entonces es muy importante. Mutarle ojalá de Shabbat. Está permitido comerlos en Shabbat. Tanto el aceite como los dátiles como las almendras. ¿Por qué? La aclaración están permitidos comer. Porque en última instancia los utensilios estaban prohibidos utilizar, como dijimos en el capítulo 25. Pero aquí los alimentos, si necesita para comer, los puede utilizar. Dice, inclusive, puede tomar Otzar Shel Tebuá, un mazán del depósito de los granos, de la cosecha. Dice, o Tebuá Tzburá, o de la cosecha que fue acopiada. Matjil leistapek mimena beshabbat. Puede empezar a utilizar de esa cosecha, a pesar de que no la utilizó anteriormente, dice Rambam, Shein Sham Ochel Shehu Muktzeh Beshabbat Klal. Porque en ese lugar, en el mazán, en el depósito, no hay nada que sea muktzeh. ¿Por qué? Porque a nivel de alimentos hay una regla muy importante que no necesitan estar previamente preparados antes de Shabbat para su uso. Con respecto a lo que es en Yom Tov, por ejemplo, donde en Yom Tov sí se estableció que son muktzeh, como vamos a estudiar en las alajot de Yom Tov. Pero eso ya es otra enseñanza más que vamos a estudiar cuando lleguemos en Yom Tov. En algunas cosas en Yom Tov hay que preservarlo más que en Shabbat. Ela akol muhanuhu. Dice el Rambam, dice, no, en realidad todo están siempre preparados para su uso, dice el Rambam. ¿No es cierto? Como ejemplo de esto, Marán, me refiero a Rabbi Yosef Karo, en el Shulchan Aruch, en Orah Haim, en el Simán 310, dice el inciso segundo, que uno puede recoger semillas del suelo que cayeron antes del Shabbat, que no se han arraigado todavía, o huevos que se pusieron antes del Shabbat, en la gallina, ¿no? O sea, todo eso se puede tomar antes del Shabbat. Yakol Mujano. Hutz dice, hay una excepción, ¿con excepción de qué? Con excepción, dice, de los higos, grogarot y tzimukim, pasas de uva, que eventualmente se los pusieron a secar. Y entonces todavía, dice, son mamukse, todavía se consideran como que no los puedo utilizar, porque no están para ser comidos, resultan ser revulsivos, en ese momento, y que no son aptos para comer. Quiere decir que en este caso las uvas, y los higos frescos, y las uvas y los higos secos son alimentos deseables. En el proceso por el cual estas frutas se secan, pasan por una etapa en la cual se vuelven repulsivos. Entonces, puedo comer uva fresca y puedo comer higo fresco. Así como puedo comer uva seca, pasas de uva,
o higos desecados. Pero en el proceso, dice el Rambam, ya es muktzeh. Muktzeh es decir, yo lo he separado de mi mente, como de hakzot, como el muktzeh, porque no lo voy a utilizar porque es algo repulsivo. Oílo, masrijot, bentaim, benabio y la gira. ¿Por qué? Porque estos alimentos no son aptos a comer, se consideran muktzeh, porque eventualmente no son aptos para comer, porque despiden un mal olor. Hareyem asurim de Shabbat mishum muktzeh. Están prohibidos en Shabbat por la relación con el muktzeh. En la misma halajá nos dice, Habit shenit galta be'abatiach shenishbera. En este caso, si tenemos un barril de vino que nitgalta, que se descubrió, quiere decir, se abrió, be'abatiach shenishbera, y tenemos una abatiach, quiere decir una sandía, que se abrió, nishbera, se rompió, a pesar de que todavía no son aptos para comer, eventualmente, ¿no es cierto? Está prohibido, obviamente, estos alimentos porque es posible que si, explica la halajá, ¿no? Explica el Rambam en el Hot Rotzeach, que dice, ¿por qué del barril de vino no se puede comer? No se puede tomar vino, porque puede haber una serpiente venenosa que está en el lugar y entonces eso puede haber envenenado ese alimento, ¿no es cierto? O la sandía también que está abierta en la batida y entonces puede haber puesto su veneno en el lugar. Entonces, en este caso, dice, a pesar de que no se las puede comer, dice, se los puede llevar a un lugar y almacenarlos para preservarlos, ¿verdad? O sea que se puede hacer ese tiltul para que no se echen a perder. ¿Qué significa? Dice, Kamea Sheino Munje. Kamea, ¿saben lo que es? Un amuleto. ¿Sí? A veces se vendían como verajot pequeñas con respecto a la refuah shlema, contra el mal de ojo, todo eso le llaman Kamea. Existe. ¿Por qué vamos a engañarnos? Existen los Kamea. Que nosotros le demos el uso debido, no lo sé. Porque a veces uno lo tiene que tener pensando nada más en qué favor a Kadosh Baruj Hu me hará cuando yo me entrego a él con mi seguridad. Pero dice Kamea, por cierto, dice Sheshno Mumje. Quiere decir que no se ha comprobado su beneficio. Dice, Afalpi Shein Yotzimbo, metaltelimoto. Dice, a pesar de que no se sale con él al espacio público, de todas maneras, se lo puede eventualmente llevar, se lo puede cargar, ¿no es cierto? ¿Cómo? Se puede salir, obviamente, usándolo, no hay ninguna duda. Quiere decir que, ¿cómo se lo va a llevar? ¿No es cierto? Usándolo de tal pelín. Muy bien. Esto es entonces Motar Hashemen Shebaner, dice el aceite que permanece después en la lámpara. Se entendían las velas de Shabbat en aceite, ¿no es cierto? Con una mecha, etc. Entonces, Beshebakeara, Sheidbiku Baem Beotá Shabbat, y el aceite que también está en un tazón, eventualmente, que encendieron las velas de Shabbat con ese aceite, Asur le istapek Meem Beotá Shabbat. Está prohibido, eventualmente, utilizarlos, ¿no es cierto?, en el día de Shabbat. ¿Por qué? Se llama muktzeh. Ese aceite es muktzeh. Quiere decir que yo lo debo separar de mi realidad porque está prohibido utilizarlo. ¿Por qué? Porque estaba prohibido utilizar ese aceite en el momento que entró Shabbat. ¿Por qué? Porque si yo quiero utilizar el aceite, porque me hace falta aceite, entonces voy a provocar eventualmente que se apague la llama y se apague el fuego de las velas de Shabbat, y eso está obviamente prohibido. Otzar shel tebuá, alajá número 15. Otzar shel tebuá o shel kadei yain. Cuando tenemos obviamente un otzar, un mahzán, un depósito de granos o de kadei yain, quiere decir, o de barriles de vino, a pesar
de que está permitido tomar de esos productos, dijimos, de la cosecha, del grano, perdón, o del recipiente del vino, eventualmente está permitido tomar de allí alimentos y utilizarlos. Asur leatgil bo lefanotó el alidbar mitzvah. Dice, está prohibido comenzar a vaciar ese depósito a menos que yo vaya a hacerlo con un propósito de cumplir con una mitzvah. ¿Está bien? O sea, no se puede transportar los alimentos que hay en él, sino para las necesidades propias del Shabbat, para una mitzvah. El alidbar mitzvah. Kegon, por ejemplo, dice, Shepinau leachnasat urgim. Por ejemplo, tuve que ir a buscar más vino, o tuve que traer más granos, eventualmente, de lo que tenía, porque ahora tengo que recibir invitados en mi casa. O likboa bo beit midrash, o para establecer una sala de estudio. Quiere decir, voy a hacer un lugar, un espacio, para hacer un espacio de estudio. Bekeitzad mefanimotó. La pregunta es, muy bien, en este caso, ¿cómo debo vaciar el almacén para crear el depósito, para poder crear un espacio? Si no, necesito para invitados para poder estudiar. Cada una de las personas que están invitadas ayuda para vaciar este lugar y cada persona debe sacar 4 o 5 contenedores, ¿no es cierto? Así lo llaman, kupot. Kupot son como si fueran canastas grandes, ¿no es cierto? Y no más que eso. 4 o 5 canastas grandes. Hasta que termine. Dice, no se puede eventualmente respetar, ¿no es cierto? O más que nada, Yehabdu es barrer, en este caso limpiar el piso del almacén, del mazán, como lo hemos explicado. ¿Por qué? Porque a veces quedan espacios que están más altos o más bajos, más cerrados, entonces la persona viene a alisar un poco el piso del mazán, del depósito, y esa tarea está prohibida en Shabbat. El anihnaz de Yotzebo, Beose Shvil, Berraglab, Bekinizao, Beyetzea. Entonces, ¿qué hace? Entra y sale, y obviamente va haciendo como un camino con los pies al entrar y al salir. Obviamente, tanto pisar el lugar va a alcanzar. Muy bien, continuamos con los alimentos. Aquí es hasta la halajá 19. Cualquier alimento, cualquier sustancia que sea apta para ser utilizada como alimento para un animal, para una bestia o para un ave, que se encuentre comúnmente, ¿no? Se puede transportar en Shabbat. Keitzad, ¿cómo? Pregunta el Rambam. Mitzuim quiere decir, son aves de corral, ¿no es cierto? Bestias es más difícil, pero en última instancia también los hay, eventualmente en la casa. Entonces, ¿cómo eventualmente, cómo se hace todo esto? Metaltelimeta turmos ayadesh. Ante todo, uno puede sacar el turmos ayadesh. ¿Qué significa el turmos ayadesh? Dice el Rambam, lo primero que se puede sacar, dice, uno puede llevar el turmos seco. Turmos seco está hablándonos aquí, que es una suerte de, como explicábamos, frijoles o porotos secos. Nosotros le decimos porotos, frijoles también se puede decir, que son secos, porque eso es mahal izim, que es el alimento para las cabras. Avaló etalaj, pero no se puede sacar, obviamente, los frijoles frescos. En este caso, etahatzav, se puede sacar también, obviamente, el hatzav. El hatzav también es otro alimento que comían los tzvaim, los ciervos, que son una suerte
El hatzab es una suerte de arbusto cuyas raíces penetran profundamente el suelo y a esos ciervos les encanta arrancarlos y comerlos. Entonces, se permite entonces llevar el hatzab porque es manjar latzbaim. ¿Qué más? El jardal, que es en este caso el grano de la mostaza, también, eso se llama jardal. ¿Qué es alimento para quién? Para las palomas. Entonces dicen que también las palomas solían comer, miren qué épocas, ¿no? Que sabían lo que cada animal, lo que cada ave comía. Increíble. Esta atzamot me crece en majar la clavín. Por último, los huesos, que sabemos bien, que siempre fueron comida para los perros. ¿Qué más? Vejen, cola, clipín, por supuesto que también se pueden llevar todas las cáscaras y semillas que estaban obviamente autorizadas, son apropiadas para la comida de los animales. Todo eso en Shabbat se puede letalter, se puede transportar, todo lo que es apropiado para Besheinab Reuim, pero aquellos que no son aptos para ser comidos, ojeleta ogel, perdón, besorcan la jorá. Quiere decir, uno debe comer la comida, uno come la comida de uno, ¿no es cierto? O lo que está en derredor de las semillas y alimentos, o la carne, ¿no es cierto? O debajo de las cáscaras. Y entonces, ¿qué hago? Yo como eso y lo arrojo detrás de mí. Quiere decirlo, se los dejo a ellos para que lo coman, ¿no es cierto? O sea, lo tiro, eventualmente se lo arrojo a ellos para que lo puedan comer. ¿Sí? Las cáscaras, los huesos que yo como, los puedo tirar para mis animales. De azul metalterán, pero en este caso queda prohibido el transportar. Metalterín basar tafúa. También se puede llevar carne cruda o, eventualmente, la carne cruda es un animal, una carne que está cruda, pero que también tafúa, está como hinchada, quiere decir que ha empezado a dar mal olor, porque en realidad eso es alimento de los animales, de la bestia. Metalterín basar hay, se puede transportar también carne cruda, como decíamos, beintafel u ben malía, quiere decir ya sea salada o bien sin sal. Y Penesheur Raúl Adam, porque esa carne a transportar puede ser consumida por seres humanos. Vejen dak malía, lo mismo es el pescado crudo que ha sido salado, pescado en salmuera. Abal tafel, azul tantero. Pero el pescado sin sal o sin salmuera, o sin salado, sin ahumado tampoco, poner antes de Shabbat, está prohibido transportar porque no es apto para consumo humano, tampoco del animal. Y entonces aquí tenemos la halajá 16. La halajá 17 nos habla el Rambam, el Ein metaltelim shibrei zehuji. No se pueden llevar fragmentos de vidrios rotos, a pesar de que estos shibreis de Jujit, increíblemente, son alimento para las naamiot, para las avestruces. ¿Qué significa esto? Uno de los comentaristas del Rambam, Rav Kapach, explica que la intención no es que los avestruces consuman cristales rotos como alimento. La intención es que las avestruces tienen órganos digestivos muy fuertes que no serán rasgados por el cristal. Como tal, un vaso, por ejemplo, les ayudará en el proceso de digestión porque ayudará a triturar otros alimentos que han consumido. Muy interesante, ¿no? O sea que todo esto, las avestruces pueden servirse de esto, de los jabileis de morot, aunque eventualmente no se les puede dar manojos de ramitas de una enredadera, a pesar de que sean alimento para los elefantes, pero de Loetaluf, tampoco el
¿cómo se llama? El luf, el puerro, creo que es. El puerro, sí. Porro o puerro. Luf, obviamente que tiene, sí, hojas muy grandes, dicen los comentaristas, y que a veces no era para comida del ser humano, y la mayor parte de los animales, cuando está crudo, no se les da de comer porque tienen muchos aspectos que son dañinos para la salud del animal. A pesar de que este puerro sea comida para los cuervos, porque estos alimentos no están en el uso de la mayoría de las personas. Entonces, no se le puede dar, dice, no se puede transportar los fragmentos de vidrio, a pesar de que sean comida para las avestruces, tampoco manojos de enredadera, aunque sean comestibles para los elefantes, y tampoco el luf, dice el Rambam, que es un vegetal silvestre, ¿no? De la familia de la cebolla, dice el Rambam en la Mishnah de Shabbat, pero que yo les digo que es el puerro, eventualmente, que sea comestible para el puerro. ¿Y por qué todo esto? Porque estas y otras especies similares no se encuentran comúnmente entre la mayoría de las personas, ¿sí? Ahora, si una persona posee una especie animal que rara vez se encuentra, puede llevar cualquier alimento que sea necesario para ella. Nos dice Maran Yosef Caro, a pesar de que generalmente no es consumida por otros animales, ¿sí? Entonces eso es muy, muy, muy importante. ¿Bien? Bueno, muy bien. A partir de aquí, entonces, llegamos a la Ja 18. Javilei Kash, de Javilei Etzim, de Javilei Zeradim. Cuando hablamos de haces atados de paja, o atados de madera, o atados de ramitas, Zeradim. Y Mitkina de Mahal Behemá, si todo esto lo preparó para esa necesidad que van a ser alimentos para animales, entonces, si su din, si su aspecto es para el alimento, está permitido transportarlo. Metaltelimota. Veimlav, pero si no, no los puede transportar, seguro. Porque obviamente no lo puede transportar por una cuestión muy simple, ¿no? Porque parecería que está haciendo un trabajo. Javilei Si'a Be'ezov Be'koranit. Si hablamos de ahora manojos o paquetes de Si'a, Eizov y Koranit, de lo que se llama el hisopo salvaje, el musgo que crece simplemente en la pared, o Eizov, también el musgo Koranit. Koranit es tomillo. Nos dice el Rambam, Simchei Tablin. Son todos estos plantas para, ¿cómo se dice? Para condimentos. Esa es la palabra. Entonces, dice, si la persona las utilizó como para encender fuego, entonces ya no los puede utilizar en Shabbat. De Mahal Behemá, pero si los ingresó como alimento para animales, yo puedo utilizar el tomillo como condimento particular. Dejemba amita, amita es menta, amita, menta. La menta, enana, Dejemba fegam, y lo mismo dice el fegam, cuyas hojas se utilizan como comida y como condimento, y los diferentes se aplican a la menta. El fegam es la ruda, esa es la palabra, a veces nos faltan las palabras, y otras hierbas que se utilizan como alimentos. Muy bien, y llegamos a la última, la ja, no del capítulo, sí de los alimentos por hoy, y nos quedan 3 alajot más, 4, para concluir el capítulo y comenzar el próximo capítulo. El alajá número 19, en Gorfin Mahal Midifnei a Fatam. Dice, no se puede Gorfin, ligrof. Ligrof es como raspar los alimentos
lifnei a fatam. Fatam es el animal, el toro, perdón, que se lo engorda. No se puede rastrillar los alimentos delante del toro a engordar. Ben be'ebus shel keli, ben be'ebus shel karta. Quiere decir, ya sea que está siendo engordado para su sacrificio, y esto es si la comida se ha puesto en el ebus, en el comedero, que es un utensilio separado del animal, o en ebus shel karta, en un utensilio, en un ebus, en un comedero de la tierra. ¿Está bien? No se le puede, obviamente, rastrillar la comida. Tampoco dice se puede mover la comida de un lado al otro para que no se mezclen con las heces del animal. Que será Shema y Ashbe Gumot. No sea que la persona venga después de que a tapar, ¿no es cierto?, con tierra todo lo que ha quedado al descubierto y que haga gumot, montículos, ¿verdad? Entonces también eso no se puede hacer. Benotlim lifnei hamor u'manjim lifnei ashor. Quiere decir, se puede tomar, delante del burro, eventualmente, se puede tomar esos alimentos que se colocaron antes delante de un burro, sin rastrillarlos, y colocarlos delante de un buey, delante del toro. Pero no se puede tomar esos alimentos que se colocaron antes de un buey y colocarlos antes de un burro. ¿Por qué? Porque el alimento que fue puesto delante del toro, del buey, es un alimento que está ya ensuciado por la saliva del animal, del toro, del buey. Vean Raúl y Mahal y por lo tanto ya no se lo puede comer ni siquiera el burro. Vejen alim shebeham ran, lo mismo pasa con hojas que tienen un olor desagradable, un maús y despreciable. De ena behema ojaltam, y el animal, por cierto, lo va a oler y no lo va a querer comer. Azul de tertelam, por supuesto que no se pueden transportar todo aquello que tiene mal olor. De fijar, teli shel dagim, y entonces nos dice Rambam, teli shel dagim, dice un pescado que fue puesto en sal, salmuera, y no terminó su proceso, entonces el olor del pescado todavía es un olor muy fuerte y muy malo, y entonces es como se asemeja a los higos o a las pasas de uva que todavía no terminaron de hacer. Y en ese caso entonces, te dice el aquí, este pescado que no terminó de hacerse, está prohibido transportarlo. Pero si es carne, eventualmente sí se lo puede hacer. Porque la carne obviamente terminará su proceso. Y entonces, entonces en la carne obviamente se lo puede transportar. Muy bien, aquí llegamos entonces a la JA 19 en el día de hoy. Y bueno, que tengamos una excelente semana, ante todo y por sobre todo, y que tengamos Besorot Tovot, Refuah Shlema para todos los que tengan que recibir Refuah Shlema. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros, que Kadosh Baruj Hu envíe su bendición a cada uno y uno, de buena salud, de Parnasá Tová, de recuperación total para los seres queridos que los acompañan, si lo necesitan, y de consuelo para aquellos que hemos dedicado nuestro Sheur en el día de hoy. Laila Tov, Shavua Tov, Jodesh Tov, nos encontraremos ya en los comienzos de la semana que cae Tisha B'Av para estudiar también nuestro Rambam. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.